Bienvenido, Jorge Enrique Robledo. Qué gusto y qué emoción que hoy quiera compartir con nosotras, escucharnos, poderlo escuchar y poder compartir uno de muchos espacios, porque espero que de aquí en adelante podamos trabajar de la mano con nuestro compromiso de apoyar esa campaña de principio a fin. Bienvenido, Jorge Enrique Robledo. Muchísimas gracias, Clara, por ese recibimiento cariñoso. Se lo agradezco muy especialmente y bueno, y la felicito por todo este esfuerzo grandísimo que están haciendo y lo bien que vamos, en dignidad en general, pero en particular en este trabajo de mujeres. Saludar también a Jennifer, por supuesto, a Sara, saludar a Juan Manuel Ospina, nuestro presidente, un presidente de lujo que tenemos, y felicitar hoy a Albaluz Pinilla, nuestra querida vicepresidenta del partido, porque cuando ella estuvo en la Cámara de Representantes lo hizo muy bien, le jugó muy duro a una ley que es una ley de salud mental y logró coronarla y salió bien. Bueno, en este momento esa ley sigue avanzando. Jorge Gómez, representante a la Cámara de Dignidad, ya logró que esté aprobado en segundo debate, crear la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud. Si hay una salud mal atendida en Colombia, la de la salud mental, eso es horroroso, el abandono de ese sector. Entonces, esta ley le da unos fundamentos y este desarrollo que se está haciendo es muy importante. Nuevamente, Albaluz, mis felicitaciones por todos estos esfuerzos. Yo ya desde hace muchísimos años estoy convencido de una frase que es muy bonita, que dice que las mujeres sostienen la mitad del cielo. Una manera poética de decir que por lo menos la mitad, por lo menos, puede ser más, de todo lo bueno que hay en el mundo, tiene que ver de una u otra manera con el papel de las mujeres. No solo pues por las características biológicas de esta especie, sino además por sus aportes a la sociedad de distintos tipos, pero además con una advertencia: los aportes de las mujeres al desarrollo social y económico de la humanidad, digamos, con toda su potencialidad, con todas sus posibilidades inmensas, apenas están empezando. Porque la primera característica de las mujeres en la historia del mundo hasta hoy es un estado de maltrato, de agresividad en contra de ella, de discriminación, que le ha impedido desplegar toda su inmensa potencialidad, que es grandísima, precisamente por estos factores de la discriminación, el maltrato y la violencia. Luego, pues yo sí quisiera ver algún día cómo va a evolucionar esto cuando cada vez más las mujeres ganan con su lucha un espacio en la sociedad y están pudiendo desplegar muchas posibilidades que antes no pudieron desplegar. Señalo esto porque el debate empieza aquí, ¿no? Se puede demostrar hasta la saciedad que, si bien es cierto, las mujeres son biológicamente diferentes a los hombres, porque bueno, así opera la naturaleza, de ahí a concluir una actitud que es en cierto sentido racista en contra de las mujeres, pues es un absurdo completo. No hay ningún estudio de carácter biológico serio que pueda señalar, que pueda demostrar que las mujeres son inferiores a los hombres. Eso es basura ideológica, esos son prejuicios, carreta, mentiras para confundir a la gente y justificar todo tipo de canalladas y atrocidades en contra de las mujeres. Eso, repito, eso no tiene sustento científico. Eso es lo que se conoce con el nombre de creencias, una creencia, ¿no? Entonces, el que tiene la creencia de que la Tierra es plana, eso no lo puede demostrar. No fue que la Tierra se volvió redonda, no, es que nunca fue plana. Lo que pasa es que eso pues solo se reconoció hace relativamente pocos años. Parecido nos pasa con las mujeres. Entonces aquí esta lucha tiene que ver, entre otras cosas, porque las mujeres puedan desplegar toda su inmensa potencialidad y aportarle a la humanidad muchísimo más de lo que ya le han aportado, e insisto que sostiene la mitad del cielo. Lo segundo que quiero señalarles es esto: las mujeres sufren por un doble maltrato. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque hay que relacionar la una cosa con la otra para que la lucha que se libra, que libran ustedes y que yo libro, porque yo estoy también metido en este paseo, ¿cierto?, la podamos hacer con la mejor comprensión, porque los adversarios que tenemos al frente no son nada fáciles, como vamos a ver a lo largo de esta charla. ¿En qué consiste ese doble maltrato del que hablo? El primer maltrato es por su condición natural, porque son mujeres y el mundo es un mundo que tiene milenios de lógicas patriarcales, machistas, casi que desde el origen de la humanidad como la conocemos, casi que desde el origen, pero por lo menos desde muy temprano, desde que aparecen los esclavos, empieza
este maltrato y esta discriminación, esta violencia contra las mujeres. Entonces, sufren por ese lado y ahora vamos a ver que eso es mucho más difícil de resolver de lo que parece. Y por el otro lado, las mujeres sufren, bueno, pues por ser ciudadanos. En Colombia por ser colombianos, en Estados Unidos por ser norteamericanas, dependiendo de las circunstancias socioeconómicas de cada sitio. Es muy importante establecer esta relación porque son causas diferentes de los muchos sufrimientos que tienen. Veamos un poco cómo es el tema de lo que sufren por ser mujeres, por ser mujeres. Yo les decía, desde hace milenios, en el mundo se impuso unos regímenes económicos y sociales de naturaleza patriarcal, originados en el machismo, ¿no? Entonces, los machos somos como los reyes de la sociedad, ¿sí? Y las mujeres son como peones, como medio esclavas de esos machos que controlan la sociedad. No voy a entrar a explicar, pues, por qué sucedió eso, pero digamos que ese es un hecho que se puede demostrar. Y la historia, entonces, de la vida de las mujeres en el mundo es la historia del maltrato y la discriminación. Yo les voy a dar ciertos datos que parecen increíbles hoy, pero que fueron ciertos. Bueno, muchas relaciones muy semejantes a las de los esclavos en el propio seno de su hogar. Anticipemos esto desde ya. Uno de los sitios más peligrosos para las mujeres desde siempre y hoy en Colombia es su hogar, es su propia familia, son sus padres, son sus hermanos, incluso sus hijos. Es que esto es una cosa tremendamente complicada. Pero demos datos, por ejemplo. Durante centurias, las mujeres, cuando heredaban de su padre, no podían administrar sus bienes porque sus bienes tenía que administrarlos su esposo, que tenía, digamos, por razones de las costumbres y de las relaciones económicas y sociales y jurídicas, un poder sobre la mujer. La mujer seguía siendo como una subalterna de ese hombre, a pesar de que el aporte había sido por la vida de su padre, el padre y la mujer. No tuvieron hasta hace relativamente poco en Colombia la patria potestad sobre sus hijos. O sea, quien decidía legalmente sobre los hijos era el esposo. Otra forma de discriminación que padecieron las mujeres. Son muchas más, pero hoy está dando unos cuantos ejemplos. El derecho al voto. Esto es una cosa relativamente reciente. En Colombia apenas data de 1957, cuando el plebiscito que creó el Frente Nacional. Y hay un derecho que a mí me pone los pelos de punta. Un derecho que duró milenios. En Colombia era un derecho que estaba en la ley, en el Código Penal, que establecía que la mujer infiel, ¿sí?, podía ser asesinada por su esposo por una cosa que se llamaba ira e intenso dolor. O sea, si el caballero, el macho, se sentía, digamos, entre comillas, irrespetado en sus relaciones con su señora, la podía asesinar. Y salía en cosa de horas. Es que casi que ni había proceso. Ahora, por supuesto que el derecho no existía al revés, ¿no? O sea, si era la señora la que sentía ira e intenso dolor por algún comportamiento del caballero, que no se atreviera a matarlo porque le metían mínimo 24 años de cárcel. Bueno, ese es el mundo en el que hemos estado. Pero la cosa no termina ahí. El maltrato en el terreno de la cultura es infinito. Yo me crié y lo hemos oído decir toda la vida, ¿no?, que es que las mujeres son animales de pelo largo y corta inteligencia. Un estigma, ¿sí?, para poderlas sojuzgar y oprimir y maltratar de tantas maneras. Bueno, religiones que han puesto a que la mujer encarna el mal. O sea, el mal, el demonio se expresa a través de la mujer. Háganme el favor el ataque que eso significa en el terreno de la cultura. ¿Qué tal la ablación del clítoris? Que existe en países africanos y existe en Colombia. Y además ejercido con toda la brutalidad para negarles a la mujer el derecho al goce sexual, ahí sí que reduciéndola con más descaro a simplemente como una especie de máquina reproductora, ¿sí?, que le garantice al macho tener los hijos que puedan ser los herederos de lo construido por ese señor. ¿Qué tal el tema de la esclavitud doméstica? Eso sí que me tocó vivirlo a mí, les digo francamente, porque claro, todos somos seres de nuestro tiempo. Entonces, los hombres en la cocina huelen a rila de gallina. ¿Sí? Y entonces los hombres no podíamos entrar a la cocina a hacer nada, ¿sí?, porque eso era función de la servidumbre de las mujeres, fuera doméstica contratada, que eran siempre mujeres, o fuera pues la de las madres y las de las hermanas. Responsable exclusiva de los niños, de los ancianos, de los enfermos. Esa es una carga que le cae a las mujeres, además de las otras muchas cargas que le puedan caer. Y si además trabaja para aportarle al hogar o para mantenerse a sí misma, esos
especies de obligaciones, no, nadie de esos deberes y obligaciones no es eximida de ninguna manera. Entonces, aquí hay todo un asunto que es el asunto del que sufren todas las mujeres en Colombia y en el mundo entero, en unos países más y en otros países menos. Ahorita me tengo sobre eso, pero esas son realidades. Digamos esto que es bien importante. Este machismo tiene que ver con 1000 cosas, culturales muchísimas, y me voy a detener sobre eso. Pero esto tiene una base material. Yo les llamo, compañera, la atención sobre esto. Y en general los fenómenos culturales tienen bases materiales, o sea, alguien gana con ellos. Alguien gana con ellos. Entonces, un servicio doméstico gratuito, bueno, pues esa es una ganancia para los hombres y para los machos que controlan las relaciones domésticas. Ser esclava sexual, como son muchas relaciones que hay en la pareja y particularmente en los matrimonios, en que la mujer no es quien comparte sexualmente con el ser que quiere y este tipo de cosas, sino que es literalmente una esclava sexual que tiene que prestarse y ser sometida a cualquier tratamiento, sea que la satisfaga o no lo satisfaga o que lo odie, pero está sometida a eso. ¿Qué me dice la prostitución? Si hay una situación durísima y dolorosísima contra las mujeres que demuestra que es un negocio el machismo, que se enriquecen con el machismo o se aprovechan de él, es el de la prostitución. A la prostitución han intentado crearle una leyenda rosa. Oye, eso de rosa no tiene nada. Nada tiene de rosa. O sea, prostitución es sinónimo de trata de blancas, de drogadicción, de tortura, de brutalidad, de asesinatos, de todo lo que uno quiera está presente en esa relación, y es un súper negocio que mueve en el mundo sumas astronómicas de dinero. Y hay un cierto refinamiento en esto, porque claro, las mujeres en sus luchas con la solidaridad que podemos brindar o que brindamos quienes creemos en estos temas, han logrado muchísimos avances en la ley, muchísimos avances en la ley. Por ejemplo, ese que dice que a trabajo igual, pago igual, salario igual. Pero entonces miren los refinamientos de la cultura y de la dominación y del machismo. La sociedad ha ido creando lo que llaman trabajos típicamente femeninos. Pues, por ejemplo, montaron el mito de que es que son mejores las maestras que los maestros, y en Colombia entonces hay mucho más maestras que maestros. O la teoría de que es que la delicadeza de las manos de las mujeres les permite hacer mejor el trabajo de las flores. O que en general el trabajo, sobre todo la parte más dura del trabajo en la salud, también lo hacen mejor las mujeres. Bueno, esos son manipulaciones que conducen a pasarse por la faja la idea del salario igual para trabajo igual. Porque claro, si aparece un trabajo típicamente femenino, se le puede bajar al conjunto de ese trabajo los costos salariales sin violar la ley. Sin violar la ley. Pero son formas, repito, de dominación sobre las mujeres que se ejercen de muchas maneras. Entonces, aquí podríamos decir muchísimo de lo que se sufre por la condición, digamos, de la naturaleza, de ser mujer, y todo lo que han derivado de allí las relaciones sociales y económicas entre los seres humanos. Pero hay otra parte en la que quiero insistir, porque abajo a veces se pierde de vista, que a mi juicio es determinante en todo esto, ya lo he tocado, pero lo quiero insistir, es que sufren también como mujeres en general, hijas del pueblo, de las clases medias. Porque aquí también hay una diferencia. No es la misma la condición idéntica de las mujeres de las familias más adineradas, ni ahora ni nunca, que de las familias más pobres o de los sectores populares. Ni es lo mismo ser mujer en un país desarrollado, en un país avanzado, sí, que tiene una serie de condiciones laborales de distinto tipo, que ser mujer en un país como Colombia. Ni es lo mismo ser en una nación más avanzada que en otra. Esto se vuelve bien importante tenerlo en cuenta. No es lo mismo la pobreza de unas y de otras. No es lo mismo la relación con la salud de unas y de otras. No es lo mismo ganar más salario o ganar menos salario. Todo eso tiene modificaciones que son específicas y que son concretas y que hay que tenerlas en cuenta. Porque además, en buena medida, la liberación de las mujeres o reducir estas desigualdades tiene que ver con la lucha social que se expresa de muchísimas maneras. Y todo esto lo ha agravado el neoliberalismo. Todo esto lo agrava el neoliberalismo y la pandemia. Yo no tengo tiempo aquí para dar datos,
pero de mi oficina me pasaron una serie de información de detalle y de números para preparar esta charla. Y si algo es bien notorio es que la pandemia ha aumentado la desigualdad y las dificultades laborales de las mujeres. El número de empleos perdidos y el aumento del desempleo, que es cierto en todos los sectores, es más cierto en las mujeres. Porque por norma las crisis tienden a golpearlas más a ellas que a ellos, podríamos decir. Y entonces aquí entra un asunto que quiero resaltar. No es lo mismo ser mujer en Colombia que en Francia o en Alemania o en Estados Unidos, donde tampoco las cosas son perfectas. O sea, no es lo mismo ser mujer en un país con altas tasas de desempleo que con bajas tasas de desempleo. No es lo mismo ser mujer en un país con altos niveles de desarrollo científico-técnico, ¿sí?, que con menores niveles de desarrollo científico-técnico. No es lo mismo ser mujer si se gana un salario alto que si se gana un salario bajo, y esto tiene que ver con el tipo de país que se dice. Esto lo quiero enfatizar, esto es muy importante, compañeras, que no perdamos de vista que es verdad que el fenómeno del machismo, la discriminación, la dominación patriarcal se presenta en todas las sociedades, pero no es igual como se manifiesta y se expresa en unos sitios y en otros sitios. No es lo mismo como se expresan esas formas en sociedades culturalmente más avanzadas, con mayores niveles de alfabetización, con mayores niveles de acceso a la universidad. Entonces, todo esto lo introduzco como parte del asunto al que nos estamos refiriendo. Y señalo una cosa que es importante, que tiene que ver con esto anterior. Los mismos con las mismas, como llamaba Gaitán a quienes gobiernan a Colombia, y a mí me gusta llamarlos hoy ahora porque son los mismos con las mismas. No es que estas cosas no las sepan. Estas cosas sí las saben. Lo que pasa es que les gusta así. Son beneficiarios de esto. Es más, hay una política entre los mismos con las mismas para insuflarle a las mujeres que los rodean concepciones y criterios machistas. No es raro, como me tocó ver a alguna colega del Senado, digamos que aceptando o explicando o justificando el caso de algún famoso de Colombia que agredió a una mujer a la salida de un restaurante, alguna cosa, y entonces esta senadora simplemente dijo, no, algo estarían haciendo, algo estaría haciendo esa señora cuando se hizo acreedora de esa sanción. Estos son temas, repito, complicadísimos. Lo otro que quiero mencionarles es esto. Esto es muy importante. Todo el progreso de la humanidad tiene que ver con la lucha de la humanidad por el progreso social. Esto sí que lo estoy renegando. Vengo a tener un debate como de una hora con unos personajes amigos míos, explicando cómo la importancia del paro, con todas las dificultades que ha tenido ese paro y las cosas que no han debido suceder en nombre del paro, etcétera. Que ustedes saben, nosotros no compartimos la violencia, etcétera. Pero les llamaba la atención sobre cómo todo el progreso social tiene que ver con las luchas sociales, y por eso en todas las constituciones de los países que se dicen democráticos, aun cuando no lo sean, aparece el derecho al paro, a la protesta y a la movilización, aun cuando después lo escamotean. Todo progreso social tiene que ver con que alguien en algún momento dijo, yo no estoy de acuerdo. Alguien en algún momento dijo, ¿sabe qué? Yo no estoy de acuerdo con que les tiren los cristianos a los leones. Y ahí empezó un cambio importante, es que algún día dejaron de tirarle los cristianos a los leones. El fin de la esclavitud, particularmente de la segunda ola de la esclavitud, la que tiene que ver con la esclavitud de africanos. Sí, tiene que ver también con eso. Alguien en algún momento dijo, ¿saben qué? Yo no estoy de acuerdo con eso. Y claro, pegado a eso las luchas, porque las cosas no se cambian tan fáciles. Entonces, los avances de las mujeres por sus luchas sociales, pues son inmensos. Inmensos. Si uno mira cómo se han modificado los asuntos legales en los últimos 100 años en Colombia en relación con las mujeres, bueno, y en el mundo entero, el salto es descomunal. Luchas fundamentalmente dadas por las mujeres en medio de las grandes, digamos, de las malas realidades y de las grandes transformaciones que se lograron. Yo incluso diría, en esto puede haber imprecisión, porque hay cosas que se pueden discutir, pero yo diría que en términos de derechos, en Colombia los derechos están prácticamente ganados todos. Los derechos democráticos en relación con las mujeres. Pero también advierto una cosa,
Como los derechos son creaciones sociales, se pueden crear más derechos. Los derechos los creamos los seres humanos. Entonces aquí se está abriendo camino lo que seguramente va a terminar convirtiéndose en un derecho, y es el derecho relacionado con la economía del cuidado, a lo que me voy a referir ahora después a esa economía. Pues que se ha desconocido desde siempre, o sea, siempre se ha asumido que ese trabajo durísimo de la mujer en el hogar es como una especie de deber pues definido por el cielo, y se lo tiene que aguantar como sea, si sea la peor de las esclavitudes. Pues bueno, ya empiezan a aparecer no solo la discusión de que no debe ser así, sino que se empiezan a plantear políticas públicas para enfrentar con la economía del cuidado ese tipo de circunstancias. Entonces, les decía, el avance, digamos, legal es inmenso. Seguramente faltan cosas. Y seguramente dentro de 1000 años aparecerán nuevos derechos, y antes de eso. Pero hay un punto del que me gusta detenerme siempre que hablo de este tema, que es, digamos, la parte, si se quiere, más compleja del asunto, que es el problema cultural que hay en la dominación patriarcal y en el machismo. La dominación cultural, la fuerza de la costumbre, ¿sí? Las ideas metidas en lo profundo del pensamiento, de las costumbres sociales, de las relaciones familiares. Todo a partir del negocio del machismo, de que a algunos les conviene el machismo. Ya mencioné que esto es tan complejo que inclusive hay mujeres machistas, o parcialmente machistas, o que justifican cosas machistas, aun cuando sea contra ellas mismas. Entonces aquí toca además luchar muy duro en este frente. En buena medida hacer la lucha en este frente. Y luchar en este frente, a mi juicio, tiene que ver con dos cosas. Uno, luchar contra la base material que genera esas costumbres, esa cultura. Y otro, luchar contra la cultura misma, la fuerza de la cultura. Cambiar ideas es supremamente complicado. Sobre el tema de la base material me detengo en esto. Yo creo que una de las cosas más eficaces de la emancipación de las mujeres y de la lucha contra el machismo está que logren romper su dependencia económica de su pareja. En ese sentido, el capitalismo es una revolución, digamos, en este mundo, en el sentido de crear base material, porque pudo vincular a la mujer a la producción, como obreras o como lo que fuera. Y esa independencia económica, por supuesto que es importantísima en la forma como se relaciona con su pareja, que es una de las peores expresiones del machismo. Entonces, en este sentido, la lucha contra el machismo y contra la dominación patriarcal nos impulsa, nos debe impulsar a luchar por una economía y unas relaciones económicas en Colombia las más modernas que podamos tener, y eso implica la posibilidad de que las mujeres se puedan vincular a la producción, a la economía, y tener sus propios criterios, para que les con cierta facilidad, o por lo menos con mayor facilidad, le puedan decir al macho cualquier día, ¿sabe qué? Me mamé, me voy de aquí, joven, que usted por plata no me va a tener aquí esclavizado. Este es un punto súper claro. Y tiene que ver con la batalla contra el neoliberalismo y el libre comercio y todos estos males que estamos sufriendo. Bueno, y el otro aspecto, les decía, es el de la fuerza de la costumbre. El de la fuerza de la costumbre. En mi caso, como el de casi toda la gente de mi generación, pues digamos que a mí me tocó criarme en un hogar donde predominaban, digamos, muchísimas concepciones machistas. Pues, en mis tiempos juveniles, estas cosas que ustedes están planteando, compañeras, en Colombia sobre todo, pues eran cosas ultra exóticas. ¿Sí? El número de mujeres en la universidad era prácticamente insignificante, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y eso, por supuesto, me afectó con esta advertencia, que mi mamá, mi madre, para su momento fue una luchadora impresionante en una población pequeña donde nosotros nacimos y nos criamos. Sí, cosa que a mí me ayudó cuando empezaron estos debates, estos debates pues del feminismo y todas estas cosas de las que estamos hablando. Entonces yo empecé a oír a gente que decía, no, es que las mujeres lo que pasa es que no trabajan y son brutas y no sé qué, y son incapaces y todas estas cosas del machismo. Entonces yo me acordaba de mi mamá, que fue una súper dura, ¿sí? Entonces yo dije, no, a mí ese cuento no me lo echan. Otra cosa podrán decir de las mujeres, pero a mí no me digan eso.
porque realmente fue una luchadora que en su momento hizo época. Sin embargo, tengo que decir aquí con todo cariño, se los digo, que no eran pocas las concepciones machistas que había en mi casa, muy expresadas en torno al cariño, a lo mucho que nos quería a los hombres de la casa. Cosas como tan simples como una que ya mencioné, no se podía entrar a la cocina, cosa que por supuesto nos encantaba a mi papá y a mi hermano y a mí, ¿cierto? Porque nos relevaba de esas funciones, a pesar, repito, de las calidades de luchadora que tuvo mi madre todo el tiempo. Lo otro que quiero señalar es esto, en este punto del tema cultural, es que las mujeres, esta es una cosa que le estaba echando cabeza desde hace rato, hace días, y en estos días a Sara se lo planteé para que lo miráramos, Clarita, y miremoslo aquí a ver si yo estoy perdido en esto o qué podemos hacer sobre esto. Las mujeres no son las únicas discriminadas y maltratadas en esta sociedad. No, aquí hay otros sectores en condiciones semejantes. Por ejemplo, los maltratados por el color de la piel. Los negros o los afros, como se quieran llamar. Es simplemente un hecho natural, ¿no? Pero bueno, con eso montaron una teoría y un cuento, los maltrataron legalmente toda la vida y ahora los maltratan culturalmente, de todas las formas. El caso de los indígenas, la misma cosa. El caso de los LGBTIs, la misma cosa. El caso de los niños, porque esta es una sociedad que maltrata a los niños horriblemente. El caso de los ancianos. Son simplemente por sus condiciones naturales. Ya decía hace un momento y lo repito, uno de los sitios más peligrosos para la mujer en Colombia es su hogar, si es que no es el más peligroso. Una sociedad tan enferma que tuvo que crear el delito del feminicidio, que se da cuando alguien mata a la mujer la mata por el crimen de ser mujer. Eso es inaudito, pero es así. Pero bueno, esto a lo que quiero llegar es este punto que lo quiero poner como tema de discusión en dignidad para que lo miremos. Y es una pregunta que yo me hago. Podemos ganar muchísimo, muchísimo más allá de lo que ya ha ganado la sociedad colombiana y la lucha de las mujeres en este tema del que estamos hablando. Si no mejoramos las condiciones socioeconómicas, laborales, la empleabilidad, yo creo que no. Ese es un obstáculo que tenemos ahí. Que no quiere decir que no luchemos, pero digamos que ese es un lío que tenemos aquí, que en países desarrollados, digamos, les crea mejores condiciones. Pero yo pregunto esto, ¿podríamos el día de mañana, con el paso del tiempo, lograr una igualdad perfecta y de respeto hacia las mujeres si se mantiene la discriminación, el maltrato y la violencia contra los negros? ¿O si se mantiene contra los indígenas? ¿O si se mantiene contra los pobres? Porque también hay discriminación y maltrato contra los pobres, o sea, por el delito de ser pobre. ¿Eso sería posible de lograr? Yo me temo que no. Pero voy a poner una que va más allá. Si hay países que en el mundo de hoy tienen el derecho a avasallar a otros, unas naciones avasallan a otros y las esclavizan y les producen todo tipo de daños, y eso la humanidad lo tolera como una cosa normal, ¿por qué va a ser anormal lo que les pasa a las mujeres, compañeros? Les pregunto. O sea, aquí hay un sistema de coherencias que desarrollar. O sea, es que esto es mucho más difícil de lo que parece. Entonces, en algún artículo que escribí hace un par de años sobre este tema de la mujer, de esos que yo publico en La Patria, una de las cosas que puse fue esto que les estoy diciendo. ¿Por qué no se unen todos los discriminados en Colombia? Mujeres, indígenas, afros, etcétera. Y hacen eventos juntos, conjuntos, y cada uno habla de lo suyo, pero todos atacando el mismo tema. ¿Por qué no existe un día en Colombia que sea el día de la antidiscriminación? De todas. Bueno, le mandé eso a alguien que yo conozco, ese artículo, a una mujer muy avanzada en estos asuntos del feminismo. Y me dijo, me gustó toda la parte del artículo menos esa. Bueno, soy respetuoso de las posiciones, pero me llama la atención y se los dejo aquí como una inquietud. Yo sé que no agotó el tema y aquí se quedan 1000 temas, pero el propósito pues no es hablar solo de esto, porque tenemos que pasar a otros temas. Bueno, miremos un poco de dignidad, la posición de dignidad y frente a este tema que me interesa mencionar. Empiezo diciendo esto. Este mal del machismo y del patriarcalismo, todas estas cosas, como otras tantas patologías sociales y culturales, se dan o se pueden dar
en cualquier grupo social, en cualquiera. Porque finalmente en los grupos sociales se reflejan las realidades del mundo. O sea, ese cuento que uno oye decir, no, es que en mi familia no pasa nada, en mi familia todos somos perfectos, aquí nunca pasará nada. Cuentos. No hay familia donde no pasen cosas y haya, por ejemplo, actos de corrupción. Lo que pasa es que, claro, no es lo mismo una familia donde hay actos de corrupción a una familia de corruptos, son cosas distintas. Y eso sucede también en las universidades y en la política y en las organizaciones y en todas partes. No voy a entrar en los detalles, pero si ustedes revisan los estatutos de dignidad y la composición de dignidad, hay discriminación positiva a favor de mujeres, a favor de afros, a favor de jóvenes, a favor de LGBTI. Hay discriminación positiva, que quiere decir que tienen unos derechos, digamos, un poco superiores a otros sectores de la sociedad. En dignidad hay una sección, digamos, o un conjunto de compañeras que este es su frente de trabajo. El de luchar contra la discriminación, el maltrato y la violencia contra las mujeres o por razones de género. En eso estamos. Bueno, y nacimos con una cosa que es muy importante, que parte de reconocer una cosa que dije al principio, es que nadie está exento de tener problemas. Porque la sociedad es compleja, los atavismos son muchos, la cultura no es fácil de manejar las cosas. Y es que existe un documento que es un protocolo contra la violencia basada en el género, un protocolo, o sea, es reconocer que ese fenómeno se puede presentar, ¿sí? Y entonces diseñamos como una manera de atenderlo, porque quienes hemos estudiado eso un poquito, y yo algo he estudiado un poquito, eso es dificilísimo de manejar. Tiene una serie de complejidades de todo tipo, empezando por no revictimizar a las víctimas, que lo hace bien complejo de tratar, que es una de las tragedias pues, que han vivido o viven tantas mujeres en Colombia. ¿Sí? Entonces, yo dejo hasta aquí, sé que se me quedan muchas cosas, espero haber resaltado cosas principales y que les resulte interesante pues, para que entiendan mejor cómo pensamos en esto y cómo pienso particularmente. Bueno, entonces entremos a la otra parte, porque yo no aspiro a ser presidente de la República y Dignidad no aspira a gobernar este país solo para este tema. Entre otras cosas, porque ya dije una cosa, si no desarrollamos otros asuntos, no vamos a poder atender esto bien. Si aquí no tenemos un buen sistema educativo, la lucha en beneficio de las mujeres va a ser mucho más difícil. Y si no hay empleos, más empleos y mejores ingresos y esas cosas. Bueno, ¿cuál es la visión que yo tengo de Colombia? ¿Cuál es la visión que tengo de Colombia? Colombia podría ser un gran país. Algunas de ustedes ya me deben haber oído esto. Son cosas que yo repito. Colombia podría ser un gran país. Porque tenemos un territorio inmenso lleno de riquezas y porque tenemos un equipaje genético de primera calidad. O sea, los colombianos y las colombianas somos 1A en calidad de seres humanos. Bueno, como todos los seres humanos del mundo. Sí, porque tampoco me voy a poner a echar cuentos aquí. Sin embargo, si algo ha demostrado el paro nacional que estamos respaldando, es el desastre social y económico de este país. El desastre social y económico de este país. Duraron décadas mintiendo sobre esto, engañándonos sistemáticamente, diciendo que las cosas estaban muy bien, hasta que la realidad estalló, como estalló en Chile. Y cogió esa farsa y la desbarató. Y ese es el paro en el que estamos. No sabemos en qué va a terminar ese paro y ojalá termine muy bien. Pero ese paro ya le prestó un servicio al país. Es que cogió a todos estos cínicos neoliberales, a todos estos badulaques, charlatanes, timadores de teorías, de falsas teorías económicas y sociales, y los puso en su sitio. Los puso en su sitio. Y claro, el detonante fue la reforma tributaria, pero no es la reforma tributaria, es apenas otro aspecto más. En este reclamo se junta todo, incluido el machismo. El lío del machismo, porque aquí también se está luchando contra esa discriminación y ese maltrato. Todo eso es parte de un mismo paquete. Unas cosas movilizan más y otras movilizan menos. Y si los problemas socioeconómicos que están detrás de todas estas cosas no se resuelven, no resolvemos nada. Entonces aquí aparece un debate que es el debate crucial. ¿Por qué pasa lo que pasa en Colombia? En números, ¿por qué el capitalismo colombiano? Porque este es un debate dentro de la economía de mercado.
¿Por qué el capitalismo colombiano es un capitalismo de $6.500 de producto por habitante antes de la pandemia? Antes de la pandemia. Ahora está como en 6.000. ¿Y por qué antes de la pandemia el capitalismo norteamericano es de $65.000 de producto por habitante? Y los países capitalistas desarrollados todos están de $30.000 hacia arriba. Todos de 30.000 hacia arriba. ¿Y por qué nosotros somos de 6.000 o 6.500? ¿Por qué esos capitalismos son capitalismos que funcionan sobre los altos salarios y nosotros funcionamos sobre los bajos salarios? ¿Por qué ellos funcionan con niveles de empleo muy altos o desempleos muy bajos y nosotros funcionamos con niveles de desempleo tan altos? ¿Por qué ellos funcionan con niveles de desarrollo científico técnico de primer nivel y nosotros somos tan primitivos en asuntos científico-técnicos? ¿Por qué seguramente el maltrato a las mujeres, aun cuando también lo hay, seguramente es inferior el que hay en Colombia, o por lo menos las posibilidades son mayores? ¿Por qué los niveles de corrupción de esos países son bastante menores que la podredumbre nacional, que la cleptocracia, que es la verdadera democracia que se practica en Colombia, la cleptocracia, que es el gobierno de los ladrones? O sea, ¿por qué? Porque esto depende de todo. O sea, nosotros no nos podemos seguir ni nosotros metiendo el cuento, ni dejar que nos metan el cuento de que es que podemos tener calles como las europeas con pobreza africana. Porque ellos tienen gastos públicos del Estado por habitante 10 y 12 y 8 y 9 veces mayores que el nuestro. Pues es obvio, si tienen productos 8 y 10 veces mayores que el nuestro, pues tienen que tener gastos públicos de esas mismas proporciones, o es que no hay relación entre la riqueza que se crea por habitante y el gasto público. Este es el centro del debate. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué todo? Yo un día le dije a un ministro, oiga, ministro, dígame alguna cosa que funcione bien en Colombia, los asuntos económicos y sociales. Se quedó mudo, todavía no me daba la respuesta, la respuesta, y se lo pregunté hace como 15 años al doctor Mauricio Cárdenas. Muéstrame un indicador socioeconómico del que nos podamos sentir orgullosos los colombianos. Nada. Bueno, entonces sobre esto, mis queridas compañeras, no hay sino dos teorías posibles. Una teoría que es la que ellos abierta o solapadamente echan, echándole la culpa como al racismo. Es que lo que pasa es que este es un país de perezosos y de vagos, de malos trabajadores. Incluyen a los empresarios ahí, ¿no? Ese discurso. De manera más abierta, más solapada, trabajadores vagos y empresarios vagos. O sea, los creadores de la riqueza nacional, los campesinos, los indígenas, los que crean riqueza, son unos vagos y son los culpables del subdesarrollo nacional. No voy a hacer una curiosidad. Y eso con una explicación racista que pega con el machismo. El racismo y el machismo, insisto, tienen su parentesco. Me decía alguno un día con toda frescura, alguien que yo conozco. Dijo, no, Jorge Enrique, pero es que cómo nos va a ir bien como a esos países si es que un colombiano es el resultado de un cruce entre indio, negro y español. Ni siquiera alemán, español. Y ahí no puede salir nada bueno. Esa es, aun cuando sea solapada la manera como le expresan, esa es la explicación que le dan quienes nos gobiernan al problema del atraso nacional, que es nuestro principal problema. Entonces yo le dije al personaje, bueno, entonces, ¿cómo son las cosas? En 1950, Corea y China eran más atrasados que Colombia. Y ahora nos llevan no sé cuánta ventaja y cada vez nos sacan más ventaja. ¿Es que les hicieron un trasplante genético o qué? ¿Les cambiaron los genes a los coreanos y a los chinos? No, muy simple. Hubo una decisión del Estado, de los gobernantes, de la ciudadanía, de la gente de esos países. Y con concepciones políticas muy distintas, me gusta contrastarlo porque con concepciones políticas muy distintas, pues se montaron en el mundo de la modernidad, de crear riqueza, de crear desarrollo, de aumentar el producto per cápita, de industrializarse, de defender su agro, de elevar los estándares educativos, etcétera. O sea, de hacer lo que han hecho los países que han tenido éxito desde los días de la revolución industrial, compañeros. Esto está sabido desde los días de la revolución industrial.
Bueno, ¿y por qué no se ha aplicado en Colombia? ¿Cuál es la explicación de por qué ningún gobierno de Colombia ha tomado las medidas que nos saquen de este atraso y de esta miseria? Ninguno. Esos son asuntos que yo he estudiado con detenimiento, o que muchos hemos estudiado con detenimiento. No hay un solo plan de desarrollo, ningún gobierno nacional que apunte a desarrollar de verdad Colombia. Ninguno. ¿Cuál ha sido la genialidad de los mismos con las mismas, como los llamaba Gaitán? Generar un desarrollo que consiste en desarrollar unas islas de modernidad donde viven los mismos con las mismas y hasta vivimos nosotros. Y el resto del país es el atraso y la barbarie. Los islotes de modernidad y los océanos de atraso y de pobreza. Al revés de como es en Estados Unidos y en Europa. ¿Cómo es allá? Océanos de modernidad e islotes de atraso y de pobreza. Y esto montado por una clase política dominante que es consciente de esto, sabe que esto pasa, por una tecnocracia neoliberal que sabe que esto pasa. Una tecnocracia que se limita a traducir las fórmulas que redactan otros en inglés, las grandes potencias, Estados Unidos y las demás potencias, para decirnos cómo tenemos que gobernar a Colombia. Y es tan contrario al interés nacional que lo primero que nos han prohibido como pueblo, nos han prohibido trabajar. Trabajar. 12 millones de colombianos que queriendo trabajar no pueden trabajar. 5 millones más en el exterior que se tuvieron que ir del país porque no consiguieron empleo aquí. La mitad de los que trabajan son informales, o sea, están en el rebusque, muchos de ellos labores improductivas, que estrictamente hablando no crean riqueza. ¿Puede haber, yo les pregunto a ustedes, peor problema para una familia que llegara un vecino poderoso y les dijera, ustedes, los Rodríguez, aquí en esta casa no se puede trabajar, nadie aquí puede trabajar, o no trabaja sino uno de los 5 que son? ¿Puede haber peor cosa contra una familia que sentenciarla a eso? Bueno, pues a Colombia entera la sentenciaron a eso. Estamos sentenciados a eso, en especial en los últimos 30 años. Esa es la orden que está dada. No poder trabajar. Y resulta que el trabajo es el padre y es la madre de toda riqueza. O sea, el trabajo simple y el trabajo complejo. Sin eso no hay absolutamente nada. Y a eso agreguemos un sistema político cuya genialidad consiste en robarse las elecciones. Robárselas de manera abierta o solapada, el fraude de una u otra manera, el clientelismo, comprar los votos de frente, extorsionar al campesino que si no vota por ellos no le construyen la carretera. Un régimen político profundamente corrupto, premoderno también, premoderno, que este país ni siquiera está en la modernidad. Algún analista neoliberal dice que en Colombia cuando mucho está en la modernidad, por ahí el 20% de los colombianos. Si nos va bien. Y ahora con la pandemia falta ver si no estamos en el 10. Esta es la realidad que tenemos. Este es el problema que tenemos. Una clase política que es tan corrupta que es capaz de gobernar contra la gente, pero ganar todas las veces las elecciones. ¿Cómo serán de torcidos? O sea, que son capaces de actuar como verdugos de los colombianos y poner a los colombianos a votar por ellos. Y de tramposos y de marrulleros. Bueno, esa es la realidad que tenemos. Ese es el país que necesitamos cambiar. Eso es lo que estamos enfrentando para la próxima campaña. Y eso es la lucha de dignidad. Y esa es la lucha de la Coalición por la Esperanza. Resumo un poquito mi propuesta programática que se inspira en el programa de dignidad, que es lo que estoy planteando para la presidencia de la República. Empiezo por señalar, esto es un asunto metodológico, empiezo por señalar lo que no es lo que estamos planteando. Esto es muy importante y hay que repetirlo y repetirlo y repetirlo. Acuérdense en que en pedagogía no hay nada mejor que repetir. Eso lo sabemos los que hemos sido profesores. No es un proyecto para estatizar la economía. No es un proyecto para estatizar la economía. No lo es. Segundo, este es un proyecto que rechaza el empleo de la violencia para tramitar cualquier diferencia entre los colombianos.
Es algo que venimos algunos planteando desde hace medio siglo, cuando era muy difícil plantearlo, ahora es más fácil y más razones tenemos para plantearlo. Y por eso hemos sido tan incisivos en rechazar las protestas que, aun cuando legítimas por sus objetivos generales, destruyen propiedad pública o privada y agreden a servidores públicos. Monopolio del Estado sobre la fuerza. Monopolio del Estado sobre la fuerza. O sea, Colombia tiene que salir de esta etapa de barbarie, que le concede una especie de privilegio político a quien no le gusta el país y entonces dice yo lo voy a arreglar a tiros. Hay que superar ese momento. Fue un salto muy importante hacia adelante el proceso de paz, pero todavía falta mucho por avanzar en ese sentido. Bueno, nosotros somos publicistas de esa posición. Monopolio del Estado sobre la fuerza. Fuerza garantista, democrática, acorde con la Constitución y las leyes de la República, etcétera, etcétera. Reclamo que en este momento sí que es vigente. Porque aquí lo que está viendo por parte de la policía en el paro son, digamos, utilizaciones ilegales de la violencia, con justificados por el duquismo. No, lo que pasa es que ese manifestante rompió una vitrina, pero eso no autoriza a nadie para dispararle y matarlo, así sea un funcionario del Estado. O sea, el uso de las armas por parte del Estado tiene una serie de precondiciones y de requisitos de tipo democrático que no se pueden violar. Otros asuntos de esta propuesta. Lucha sin cuartel contra la corrupción, pero lucha. O sea, mi gobierno van a hacer 4 años de batalla en ese terreno a todo timbal. Porque eso, por supuesto, es absolutamente corrosivo. Eso lo destruye todo. Muy difícil, pero hay que darla con toda seriedad. Varias reformas democráticas. No voy a entrar con todos los detalles, más bien para que tengamos tiempo para preguntas. Varias reformas democráticas en salud, en educación y en ambiente. Democrática se refiere a demos, pueblo y kratos, gobierno, o sea, reformas que le sirvan al pueblo, que le sirvan al país, a la nación. Habrá que detallar cuáles son, o las estamos detallando. Ya hay muchos avances, pero estas son muy importantes que acabo de mencionar. Una que es súper clave plantearla, y aquí ya paso a referirme al tema específicamente de las mujeres. Sí. Más discriminación positiva en la administración pública. Esa es una táctica que es correcta. O sea, más discriminación positiva. Hay avances en Colombia en discriminación positiva y hay que seguir haciendo avances. Eso ya serán los detalles que habrá que ir construyendo, y ahora digo una cosa sobre eso, porque se trata de que construyamos entre todos ese programa de gobierno. Entonces, más discriminación positiva, digo yo. Un asunto que es súper claro. 2, a esto que voy a decir le doy mucho valor. Bueno, a propuestas específicas para mujeres, pero bueno, están muy vinculadas a lo anterior, al tema de la discriminación positiva, ¿sí? Y a la atención de las mujeres en muchísimas circunstancias, ¿sí? Una que quiero resaltar mucho, lo planteé hace 4 años ya y ahora lo quiero reiterar. En mi gobierno serán 4 años de una campaña cultural antidiscriminación, maltrato y violencia contra mujeres, indígenas, bueno, todos los sectores discriminados y violentados de cualquier manera. 4 años, todo el aparato del Estado, y haré esfuerzos para que lo hagan las gobernaciones y los municipios, a educar en este terreno, o sea, a la batalla en el terreno de la cultura. O sea, vamos a poner a los machistas y a los machitos contra las cuerdas en el debate ideológico y en el terreno de la cultura. El poder del Estado puesto al servicio de eso. Y hay un asunto sobre el cual ha venido avanzando mucho Claudia López, en unas decisiones ejemplares, que es el desarrollo con todo lo que tiene que ver con la economía del cuidado, que yo sé que son criterios que ustedes manejan muy bien, pero que en buena medida, pues que lo fundamental se refiere a que el Estado no puede ser pasivo ante todo el sufrimiento que se da en torno a la discriminación y el maltrato en el seno del hogar, particularmente en asuntos que tienen que ver con el cuidado a niños, a ancianos, a enfermos, etcétera, etcétera. Sobre eso no voy a entrar tampoco en detalle, repito, porque ya me he alargado mucho. Pues ya hay unos ejemplos que están muy bien planteados
en el distrito de Bogotá. Yo creo que ese es un acierto grande de la alcaldía de Claudia que hay que reivindicar. Esa es una alcaldía que a Claudia le ha tocado en condiciones supremamente difíciles. Bueno, a todos los alcaldes. Eso sí, pues se ganaron la rifa del tigre, ¿cierto? Con esto de la pandemia. Pero ya son muchos los aciertos de esa alcaldía, pero lo quiero reivindicar porque mi idea es que en mi gobierno haya una política nacional, no distrital, de economía del cuidado, sino nacional, y utilizar, digamos, la influencia de la Presidencia de la República para lograr que en todos los departamentos y ojalá en todos los municipios se definan estrategias sobre esto, bueno, y financiación, porque esto en muy buena medida tiene que ver con financiar, digamos, una serie de tareas y de trabajos y de recursos y de infraestructura, etcétera, que tengan que ver con reconocer esa discriminación y con que se atienda de la mejor manera. Por último, decirles esto. Cuando yo planteé mi nombre en febrero del año pasado, planteé que mi propuesta programática y mi propuesta conceptual era un gran acuerdo nacional, que había que construirlo. Un acuerdo nacional sobre los intereses nacionales. O sea, no un acuerdo nacional para montar una pandilla a mamar y a quedarse con todo mientras el país se hunde, que son las historias de los acuerdos nacionales en Colombia. Y dije, y ese acuerdo debe ser el resultado de una serie de acuerdos parciales integrados. Entonces, acuerdo, no sé, en industria, acuerdo en agro, acuerdo en salud, acuerdo en educación, acuerdo en mujeres. Construido, pues claro, mi campaña tendrá una iniciativa, pero se trata de hacer acuerdos, o sea, que nos sentemos con los industriales y digamos, bueno, ¿qué cambios le vamos a hacer a la política industrial colombiana? Bueno, eso es decir, porque aquí no hay política industrial. Y lo mismo habría que construir con las mujeres. Entonces yo dejo aquí planteadas unas cosas, pero la idea es que nos sentemos, Clarita, con todos, dignidad, pero no solo con dignidad, ¿sí? Con todos a construir un programa que nos permita desarrollar estas cosas. Programáticamente, otro asunto que lo dejé de último a propósito, como una manera de resaltar, que tiene que ver con lo que dije de este capitalismo subdesarrollado y atrasado de $6.000, que es que un supercentro de la política económica y social es crear fuentes de empleo, con todas las discriminaciones positivas que se necesitan. Fuentes de empleo y fuentes de empleo. Fíjense que no digo empleos, compañeros, digo fuentes de empleo. Porque esto de las fuentes tiene un contenido muy importante. Mucha gente cree que los empleos caen del cielo. Y resulta que el empleo es la resultante de una política económica correcta. ¿Por qué? Porque aparecen empleos cuando en el agro un campesino, un indígena o un empresario deciden cultivar 10 hectáreas de cualquier cosa. Entonces ahí aparecen unos empleos. O cuando alguien decide fabricar camisas con un entable más grande o más chiquito, y ahí aparecen unos empleos. Cuando alguien monta un restaurante, cuando alguien compra un taxi o un camión. Ese es el sentido del asunto. Y si algo ha hecho el libre comercio, es destruirnos esa capacidad de crear riqueza. Es que detrás de todo esto están los TLCs y el libre comercio, que nos han obligado a importar, a traer del exterior lo que podríamos producir en Colombia, que son los que les dicen a las familias colombianas, en esta familia no me trabaja sino uno. Y si quieren mucho, les vamos a dar unas limosnas, unos centavos, eso sí, a cambio de que voten por sus verdugos, pero no los dejamos trabajar. Y la única política social de este Estado neoliberal es repartir unos centavos entre los pobres de Colombia, centavos que previamente les han sacado con los impuestos. Es que son realmente monstruosas las cosas que hacen estos personas. Porque es que si no se emplea empleo, si no se crea riqueza, entre otras cosas, ¿qué se va a distribuir? No se me olvida una señora en Boyacá, una campesina, cuando el tal paro no existe. En una declaración a la televisión, una campesina ya entrada en años, bellísima, que se para con toda dignidad, es así con toda dignidad. Y dice, no, es que nosotros no estamos pidiendo limosna, nosotros lo que estamos es exigiendo que nos dejen trabajar, que nosotros nos ganamos la vida trabajando. Bueno, esa es un poco la política que hay que defender y hay que plantear. Ahora, esta política económica tiene un encanto político.
del debate político, de fondo del debate político. Ya he dicho que el problema económico principal de Colombia es el subdesarrollo de nuestra economía de mercado. Entonces, ¿cómo desarrollamos esta economía? Porque no estamos hablando de estatizar la economía. En la base de todas las fuentes del empleo, y las fuentes del empleo implican una alianza entre los asalariados, los trabajadores, los campesinos, los indígenas y los empresarios, que por supuesto incluyen a las clases medias en todo eso. Por eso Dignidad enfatiza tanto en la idea de que tal vez uno de los aspectos que más nos pueden diferenciar de otros sectores es que nosotros defendemos al mismo tiempo los intereses de los sectores populares, de las clases medias y del empresariado. Y por supuesto aquí van montadas con todas las mujeres, porque ya he insistido que uno de los elementos fundamentales de ganar esta lucha contra el machismo tiene que ver con que las mujeres puedan emplearse productivamente mediante el pago y que por supuesto tengamos un país más moderno, más civilizado en todos los terrenos. Fíjense cómo terminamos relacionando unas cosas con las otras. Y concluyo con esto. Y el proyecto de Dignidad, que es un proyecto de unidad en sí mismo, que fue en parte lo que nos sacó del polo, porque cuando en el polo eso estaba bien planteado teóricamente, en la práctica nunca logramos transmitir esa idea, que sí la estamos transmitiendo muy bien en Dignidad. O sea, la idea de que aquí caben todos los sectores de la sociedad colombiana. Que las relaciones sociales en Colombia no deben ser de perros y gatos, en general deben ser de complementariedad, salvo ciertos sectores que se ponen contra Colombia, pero eso es otra historia. Esa es la propuesta de Unidad, no montar otra pelea de perros y gatos. Y eso planteado de manera más amplia con la coalición de la esperanza. Ustedes ya saben sobre eso. Pues. O sea, para mencionarlo en nombres, Humberto de la Calle, Sergio Fajardo, Cristo, Juan Fernando Cristo, Juan Manuel Galán, y estoy yo. Y los verdes, hemos tenido, con ellos creamos a la coalición de la esperanza. Ellos son socios fundadores de eso, además han sido promotores excelentes. Ángela María Robledo también, por supuesto. ¿Sí? Pero estamos bregando a resolver un asunto, entonces nos tocó tomar la decisión que tomamos en estos días, pero con la idea, y así va a ser, tengan esa tranquilidad, de reencontrarnos en el corto plazo. Para poderles decir a los colombianos, no es cierto que aquí haya 2 proyectos para el 2022. Aquí hay por lo menos 3, nosotros somos uno de esos. Y que los colombianos en las urnas decidan si respaldan el proyecto del continuismo o los otros 2 proyectos que tenemos aquí. Esas son ya las decisiones de cada colombiano. Pero eso está definido así y así va a ser. Consulta en marzo para escoger candidato o candidata presidencial. Ganar en la primera vuelta, pasar a la segunda vuelta. Yo estoy muy optimista que cualquiera de nosotros que pase a la segunda vuelta debe ganar la jefatura del Estado. Esta es una posibilidad que nosotros tenemos y no tienen los otros proyectos. Eso es lo que nos indica el análisis político. Entonces, bueno, en eso es en lo que estamos. O sea, que si alguien es bienvenido a este proyecto, son las mujeres, por todo lo que acabo de decir. Este es su proyecto, compañeras, se los digo con toda franqueza. Claro, hay imprecisiones, hay cosas, hay mil debates que dar. Eso, las cosas nunca se acaban de construir, pero estamos haciendo esto de buena fe, honradamente. Esto es en lo que creemos. Esta es nuestra visión democrática de las cosas. Y así vamos a actuar. Y construyamos, entre todos y todas, construyamos pues todas las precisiones programáticas de qué es lo que vamos a llevar a la jefatura del Estado. Nuevamente, mil gracias. Créanme que me resulta muy grato estar aquí con ustedes.